No puedes hablar en serio, Juno. Solo es luz y agua. ¿Por qué eres tan tacaña con esto? La voz de Madeline llegó a mi teléfono con un tono acusador que me hizo estremecer. La familia se apoya en la familia. Sabes que yo haría lo mismo por ti. ¿Lo harías?, la desafié paseando por mi apartamento en Seattle. Porque cuando necesité alojamiento durante la conferencia del año pasado, dijiste que estaban renovando tu habitación. Eso era diferente, replicó ella. De hecho, estábamos renovando. 6 meses. Mira, no es que no te lo puedas permitir. Eres soltero /A sin hijos, y ese trabajo en tecnología te da una fortuna. Mientras tanto mantengo a una familia de 5 con un sueldo de profesor /A. Respiré hondo. Madeline, no se trata de poder pagarla. La cabaña me cuesta más de $2,000 al mes entre hipoteca, seguro, impuestos y mantenimiento. Me estás pidiendo que lo use durante 3 semanas sin aportar nada. De todas formas, está vacío, exclamó. ¿Qué más da si estamos allí o no? Las facturas siguen ahí. ¿En serio vas a sacarle el dinero a tu propia hermana? Me llamo Juno Reynolds, tengo 29 años y soy la orgullosa propietaria de una cabaña en el lago Chelan, en el estado de Washington. La compré el año pasado después de ahorrar casi una década, un logro personal del que estoy inmensamente orgullosa. Lo que quiero es simple, disfrutar de mi propiedad vacacional a mi manera y que mi familia respete mis límites. Mi hermana mayor, Madeline, me lo impide. Parece creer que mis posesiones son bienes gananciales, sobre todo cuando le benefician. No te estoy cobrando ni un céntimo, dije con firmeza. Te pido que contribuyas con los servicios públicos que usarás. Es totalmente razonable. Mamá y papá también creen que estás siendo ridícula, respondió Madeline, jugando su as bajo la manga. Eso me hizo reflexionar. ¿Ya hablaste con ellos de esto? Claro que sí. Están de acuerdo en que así no es como se trata una familia. Sentí un nudo familiar en el estómago. Madeline siempre había sido experta en convencer a nuestros padres en cualquier disputa. Como la mayor con 3 hijos y un presupuesto siempre ajustado, había perfeccionado el arte de posicionarse como la persona con dificultades, digna del apoyo y la aceptación de todos. Hablaremos más tarde, dije sin querer agravar la situación sin ordenar mis ideas. Tengo que volver al trabajo. Bien, resopló. Pero esta conversación no ha terminado. Después de colgar, revisé mi correo y sentí un fuerte bajón. Recibí un mensaje de la empresa administradora de mi propiedad sobre la cabaña, con el asunto, informe urgente de daños por agua. Al parecer, había habido una pequeña fuga en el lavadero durante las últimas lluvias torrenciales. Nada catastrófico, pero necesitaba una reparación inmediata. El presupuesto adjunto era de $3,500, dinero que no tenía presupuestado para este mes. Mientras miraba la cifra, no pude evitar pensar en la exigencia de Madeline de que pagara sus 3 semanas de vacaciones familiares y también gastos inesperados como este. Algo tenía que ceder. Y por una vez, no iba a ser yo. Crecer como la menor de 4 hermanos en un hogar de clase media en el estado de Washington me enseñó la importancia de la autosuficiencia y el ingenio. Nuestros padres, aunque cariñosos, tenían dificultades económicas con varios hijos, así que aprendí desde pequeña a ahorrar para lo que quería y a trabajar para lo que necesitaba. A los 16, tenía 3 trabajos, empaquetaba la compra después de la escuela, daba clases particulares los fines de semana y cortaba el césped en verano. Cada dólar iba a parar a mi fondo para algún día. Madeline tomó un camino diferente. 5 años mayor que yo, se casó joven con Louis, su novio del instituto, tuvo 3 hijos enseguida y se asentó en el papel de madre luchadora pero virtuosa. Era una maestra de primaria dedicada, y yo admiraba sinceramente su compromiso con la educación y con sus hijos. Pero siempre se había asumido que sus decisiones eran, de alguna manera, más nobles que las mías y, por lo tanto, más merecedoras del apoyo familiar. Juno lo está haciendo genial, decía nuestra madre, pero Madeline está criando a la siguiente generación. Ese es el verdadero trabajo. Así que se convirtió en un hábito. Madeline necesitaba ayuda con el cuidado de los niños, así que yo conducía 2 horas los fines de semana para cuidarlos. El coche de Madeline se averió, así que nuestros padres le prestaron dinero que no podían permitirse.
Madeline quería fotos familiares, así que yo, con mi afición a las cámaras, tenía que proporcionarle retratos de calidad profesional gratis. Nunca me importó ayudar. La verdad es que no. La familia me importa. Pero la reciprocidad que debería existir entre hermanos nunca se materializó. Cuando necesitaba algo siempre había una razón por la que Madeline no podía ayudar. Los niños estaban enfermos, Louis trabajaba horas extras, simplemente estaban demasiado ocupados en ese momento. La cabaña representó mi liberación de esta dinámica. Había ahorrado diligentemente durante años, trabajando horas extras e invirtiendo con cuidado. Cuando encontré la propiedad en el lago Chillón, una modesta casa de 2 habitaciones con una vista impresionante del agua, supe que estaba destinada a ser mía. Mis hermanos reaccionaron con distintos grados de entusiasmo cuando anuncié la compra. Es genial, dijo mi hermano Jason con sinceridad. Parece excesivo para una sola persona, comentó mi hermana Grace. ¡Qué ganas de visitarla!, exclamó Madeline, ya haciendo planes. No le había dado mucha importancia a ese último comentario en ese momento. Claro que mi familia vendría de visita de vez en cuando. Quería compartir la alegría de este lugar tan especial con ellos. Lo que no preví fue que Madeline diera por sentado que mi segunda casa se convertiría en el lugar de vacaciones gratuito de su familia cuando quisieran. La primera vez que me lo pidió, acepté con gusto. Eran las vacaciones de invierno y se quedaron 5 días. Cuando se fueron descubrí platos rotos, toallas manchadas y facturas de calefacción que triplicaban lo habitual. Madeline ignoró mis preocupaciones. Los niños son niños. Y son solo cosas, Juno. La segunda vez dudé, pero al final dije que sí. El patrón se repitió. Se dejaron desastres. Se incurrieron costos. Ningún reconocimiento de la imposición. Ahora, ante su tercera petición, esta vez durante 3 semanas completas en pleno verano, algo en mí se resistía. Amaba a mi hermana, pero la creciente sospecha de que su idea de que la familia ayuda a la familia solo fluía en una dirección, había crecido. La noche siguiente mis padres llamaron. Sabía exactamente de qué se trataba antes incluso de contestar. Juno, cariño, empezó mi madre con ese tono apaciguador que reservaba para las disputas familiares. Necesitamos hablar de esta situación con Madeline y la cabaña. Suspiré. Mamá, solo le pido que contribuya con los servicios públicos mientras estén allí. No es descabellado. Dice que estás pidiendo el alquiler. Mi padre intervino. Su voz denotaba desaprobación. No lo estoy haciendo, aclaré. Le estoy pidiendo que cubra los gastos de los servicios públicos durante su estancia de 3 semanas. Solo la factura de la luz será considerable con 5 personas usando el aire acondicionado en julio. Pero pagarías esas facturas estuvieran o no, replicó mi madre, haciéndose eco del argumento de Madeline. Eso no es cierto, le expliqué con paciencia. Los costos base son bajos cuando no hay nadie. Es el uso lo que aumenta las facturas. Hubo una pausa. Entonces mi padre volvió a hablar. Juno, te criamos para ser generosa con la familia. Madeline no tiene la misma flexibilidad financiera que tú. Sus hijos llevaban meses esperando estas vacaciones con ilusión. La insinuación era clara, estaba siendo egoísta, priorizando el dinero sobre la felicidad de mis sobrinos. Lo entiendo, dije, intentando que la frustración no se me notara en la voz. Pero me acaban de cobrar una factura de $3.500 por la reparación de los daños causados por el agua en la cabaña. Yo también tengo limitaciones económicas. Bueno, dijo mi madre con un tono casi conspirativo. Madeline mencionó que creía que podrías usar los problemas de dinero como excusa. Nos mostró tu publicación de Instagram sobre tus nuevas tablas de paddle surf. Sentí un calor sofocante en la cara. Sí, había comprado 2 tablas de paddle surf el mes pasado, en oferta, con dinero que había ahorrado específicamente para equipo recreativo para la cabaña. Que Madeline hubiera usado esto en mi contra, presentándoselo a nuestros padres como prueba de gastos frívolos mientras yo lloraba por la pobreza, me pareció una traición. No estoy usando el dinero como excusa, dije con firmeza. Estoy poniendo un límite razonable. La familia no debería tener esos límites, respondió mi padre. Cuando estabas en la universidad, ¿te cobrábamos alquiler durante las vacaciones de verano? No, pero...
Y cuando necesitaste ayuda con la entrada de tu primer apartamento, ¿quién te prestó el depósito de seguridad?, añadió mi madre. Lo hiciste y lo devolví con intereses, le recordé. Ese no es el punto, dijo ella, despidiéndolo. El punto es que la familia se ayuda. A medida que la conversación continuaba, una sensación de vacío se apoderó de mí. Ya no se trataba solo de la cabaña, sino de un desacuerdo fundamental sobre el significado de la obligación familiar. En su opinión, mi éxito me obligaba a subvencionar las decisiones de Madeline sin cuestionarlas ni ponerles límites. El golpe de gracia llegó justo cuando colgábamos. Por cierto, añadió mi madre con indiferencia, Madeline ya les dijo a los niños que irían a la cabaña, están tan emocionados por nadar en el lago que sería cruel decepcionarlos ahora. Me quedé en silencio atónita, después de terminar la llamada. Mi hermana me había acorralado, usando a mis sobrinos como palanca emocional. Ya les había prometido las vacaciones, sabiendo que me convertirían en el villano si me negaba. Peor aún, acababa de recibir un mensaje de mi hermano Jason. Atención, Madeline ha estado en el chat familiar, en el que tú no estás, preguntando si alguien quiere ir a tu cabaña el fin de semana del 4 de julio. También está invitando a familiares. Un grupo de chat en el que no me incluyeron. ¿Familia que no aprobé? Esto había ido más allá de aprovecharse. Madeline estaba socavando activamente mi propiedad, tratando mi propiedad como un recurso común que controlaba. Por primera vez me permití reconocer lo que había sospechado durante tanto tiempo. Este patrón no cambiaría a menos que yo lo forzara. La cuestión era cómo mantenerme firme sin fracturar a la familia por completo. A la mañana siguiente llamé directamente a Madeline, decidido a abordar la situación de frente. Contestó al cuarto timbre con voz cautelosa. Hola, Juno. Si se trata de la cabaña, mamá y papá ya me hablaron de tus preocupaciones financieras. Respiré hondo tranquilizándome. De hecho, te llamo porque Jason me dijo que has estado invitando a familiares a mi cabaña sin preguntarme. Una pausa. Solo están la tía Patty y el tío Dave. Hace años que no tienen unas vacaciones como es debido. Y pensé, esa no es tu decisión. La interrumpí. La cabaña es de mi propiedad, Madeline. Tienes que preguntarme antes de invitar a nadie más. ¿Por qué eres tan posesivo?, replicó ella. Es solo familia. No se trata de ser posesivo. Se trata de respeto. Y hablando de respeto, Jason también mencionó un grupo de chat familiar del que no formo parte. Otra pausa. Más larga esta vez. Ah, eso. No es nada personal. Solo una charla para coordinar cosas de niños. No tienes hijos, así que pensamos que no te interesaría. La explicación me pareció hueca, sobre todo considerando lo que Jason había revelado sobre el contenido del chat. Pero decidí centrarme en el problema inmediato. Mira, le he dado muchas vueltas. Me alegra que su familia use la cabaña, pero deben cumplirse algunas reglas básicas. Primero, deberán pagar los servicios públicos durante su estancia. Segundo, no se permiten invitados adicionales sin mi permiso. Y tercero, necesito que dejes un depósito de seguridad para cubrir posibles daños. La risa de Madeline fue aguda e incrédula. ¿Un depósito de seguridad? ¿En serio? No somos inquilinos cualquiera. Somos familia. Familia que dejó platos rotos y toallas manchadas las 2 últimas veces, señalé. Los accidentes ocurren. ¿En serio vas a sacarles el dinero a tus propios sobrinos y sobrinas? Te pido respeto por mi propiedad, repliqué. Esto no es negociable, Madeline. ¿Aceptas estos términos o buscas otro lugar donde quedarte de vacaciones? Hubo un momento de silencio atónito, luego la voz de Madeline se volvió fría. ¿Sabes qué? Bien. Arreglaré los detalles contigo. Pero quiero que sepas que esto es increíblemente doloroso. Nunca te trataría así. Me tragué la respuesta de que ella nunca había estado en posición de ofrecerme algo comparable. Te enviaré los detalles por correo electrónico, dije, manteniendo un tono neutral. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de culpa y liberación. Enfrentarme a Madeline no era cómodo, pero era necesario. Pasé la tarde redactando un acuerdo sencillo que describía mis expectativas.
Una tarifa de servicios públicos basada en el aumento promedio de los costos durante la ocupación, un depósito razonable que se devolvería tras la inspección y directrices claras sobre los huéspedes adicionales y el cuidado de la propiedad. El correo electrónico era objetivo y profesional, sin lenguaje emotivo. Dudé antes de enviar, preguntándome si estaba exagerando. Entonces recordé la factura de los daños causados por el agua, las toallas manchadas, los platos rotos y los años de expectativas unilaterales de familia ayuda a familia. Le di a enviar. La respuesta de Madeline llegó en minutos. ¿Es broma? ¿Me estás enviando un contrato de alquiler para una visita familiar? No puedo creer que seas tan mezquino. Espera a que mamá y papá vean esto. Había anticipado esta reacción, pero aún así sentí un nudo en el estómago. La siguiente salva llegó apenas una hora después, un mensaje grupal de mi madre a los 4 hermanos. Cena familiar este domingo en casa. 5. Todos deben asistir. Necesitamos hablar sobre algunos acontecimientos preocupantes. Mi hermano Jason me envió un mensaje privado justo después. Madeline les mostró el acuerdo. Están furiosos. Papá lo calificó como una forma vergonzosa de tratar a la familia. Solo para avisarte. Mi hermana Grace intervino con su propio mensaje privado. Te mantienes firme, ¿eh? Ya era hora. Te apoyaré el domingo, pero prepárate. Va a ser feo. Sentí un destello de esperanza con el apoyo de Grace. Quizás no era la única que sentía el desequilibrio en nuestra dinámica familiar. Aún así, la perspectiva del enfrentamiento del domingo me llenaba de pavor. Había desafiado el orden establecido, Madeline pide a todos que se adapten, y la reacción sería considerable. Esa noche, mientras revisaba mi póliza de seguro de propiedad para asegurarme de que la reparación de los daños causados por el agua estuviera cubierta, recibí otro mensaje de Louis, el esposo de Madeline. Madeline está muy disgustada por lo de la cabaña. Ha estado llorando toda la noche. Sé que tienen sus problemas, pero los niños están devastados por la posibilidad de perderse sus vacaciones en el lago. ¿No pueden llegar a un acuerdo? ¿Por el bien de los niños? Manipulación emocional desde otra perspectiva. Apagué el teléfono sin responder, más segura que nunca de que debía mantenerme firme. El domingo llegó con el peso de una confrontación inminente. Pasé la mañana caminando para despejarme, y luego conduje hasta la casa de mis padres en Olimpia, a las afueras, con una calma extraña. Pasara lo que pasara, no me rendiría en este asunto. Era demasiado importante no solo para mis finanzas, sino para restablecer patrones arraigados en nuestra familia. Al llegar, la tensión era palpable. Mi padre me dedicó un breve saludo con la cabeza, mi madre, una sonrisa forzada. Madeline no me miró a los ojos. Solo Jason y Grace me saludaron con normalidad, y Jason me ofreció un sutil gesto de aprobación con el pulgar. La cena transcurrió en un silencio terrible, con conversaciones limitadas a temas seguros como el tiempo y el equipo de béisbol de mi sobrino. No fue hasta el postre que mi padre se aclaró la garganta y abordó el tema candente. Tenemos que hablar de este asunto de la cabaña, anunció. Madeline nos enseñó el contrato que le enviaste. Prácticamente escupió la palabra contrato como si fuera obscena. Es un acuerdo estándar, respondí con calma. Nada irrazonable. Es frío y formal, intervino mi madre. Es tu hermana, no una desconocida de Internet. Precisamente por eso necesito límites claros, le expliqué. Porque nuestra historia lo complica. ¿Límites? Madeline finalmente habló con la voz temblorosa, ya sea por una emoción genuina o por una emoción performativa. No pude distinguir cuál. ¿Desde cuándo la familia necesita límites formales? Siempre nos hemos ayudado. Respiré hondo. ¿De verdad? ¿De verdad nos hemos ayudado por igual? Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó mi padre. Significa, dije con cuidado, que la familia ayuda a la familia ha significado principalmente que todos han sido complacientes con Madeline, con poca reciprocidad. Eso no es justo, protestó Madeline. Tengo 3 hijos y un sueldo de profesor. Tú eres soltero y trabajas en el sector tecnológico. Y yo he trabajado muchísimo por todo lo que tengo, repliqué, incluyendo esa cabaña que representa años de ahorro y sacrificio.
Mi madre negó con la cabeza. Nadie niega tu esfuerzo, Juno. Pero seguro que ves que las necesidades de Madeline son mayores que las mías, terminé. Siempre se asume eso, ¿no? ¿Que como no tengo hijos, mis necesidades, mis límites, mis propiedades son menos importantes? Antes de que nadie pudiera responder, Grace intervino inesperadamente. Juno tiene razón. Todas las miradas se posaron en ella, sorprendidas. Nunca dije nada porque no quería causar problemas, continuó. Pero Madeline, sí que te aprovechas. El año pasado me pediste prestado el coche solo un fin de semana y te lo quedaste 2 semanas. Me has pedido que cuide a tus hijos a última hora decenas de veces. Pero cuando necesité ayuda con la mudanza, estabas demasiado ocupada. Madeline parecía realmente sorprendida. Eso no es cierto. Lo es, añadió Jason en voz baja. Me has hecho lo mismo. ¿Recuerdas cuando tomaste prestado mi equipo de campamento para tu viaje familiar, y lo devolviste dañado? Nunca te ofreciste a pagar las reparaciones. No esperaba esta muestra de solidaridad de mis hermanos. La dinámica familiar que creía invisible para todos menos para mí, aparentemente también era obvia para Jason y Grace. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Entonces, en un momento que me dejó atónito, mi padre se volvió hacia Madeline y le preguntó, ¿es cierto? Claro que no. Me están atacando porque... Madeline se quedó en silencio, incapaz de completar la acusación. Mi madre, con aspecto preocupado, cogió su teléfono. Tras un momento de desplazamiento, levantó la vista con una expresión que nunca antes le había visto. Una mezcla de decepción y comprensión. Madeline, acabo de revisar nuestro calendario conjunto. El año pasado cuidamos a tus hijos 27 veces. Te prestamos dinero en 8 ocasiones. Te ayudamos con la mudanza, reparamos tu coche e incluso pagamos tu factura de la luz cuando estaba vencida. Hizo una pausa. ¿Cuántas veces nos has ayudado a tus hermanos o a nosotros en ese mismo periodo? La pregunta quedó en el aire sin respuesta. Yo tengo hijos, repitió Madeline débilmente. Es diferente. ¿De verdad? Preguntó mi padre con la voz más suave. Los criamos a los 4 para que se apoyaran mutuamente. Pero el apoyo debería ser mutuo, ¿no? Me recosté procesando este cambio inesperado. Por primera vez mis padres veían el desequilibrio que había definido nuestras relaciones familiares durante años. Y a juzgar por la expresión de Madeline, una mezcla de actitud defensiva y una creciente consciencia, ella también lo veía. La conversación había tomado un giro que jamás podría haber predicho. Ya no se trataba solo de mi cabaña. Se trataba de una reevaluación fundamental de cómo funcionaba nuestra familia, y quién soportaba las cargas de la familia que ayuda a la familia. La semana posterior a la cena familiar transcurrió en un tenso silencio. Nadie me llamó, ni siquiera Jason ni Grace. Me preguntaba si su momento de solidaridad se había disuelto por la presión de nuestros padres o de Madeline, quien se había marchado de la cena hecha una furia al ver la realidad de sus expectativas unilaterales. Seguí con mi rutina, trabajando, visitando la cabaña para supervisar las reparaciones de los daños causados por el agua e intentando no obsesionarme con el conflicto familiar. Mantuve mi decisión de exigir el acuerdo, pero no pude evitar preguntarme si debería haber abordado la situación de otra manera. ¿Había sido demasiado duro? ¿Demasiado formal? Para el viernes, Madeline seguía sin tener noticias de la cabaña. Julio se acercaba rápidamente y necesitaba saber si reservar esas 3 semanas en mi calendario o hacer mis propios planes para la propiedad. Decidí escribirle directamente. Madeline, necesito saber si aún quieres usar la cabaña en julio. De ser así, tenemos que cerrar el acuerdo. Si no, no hay problema. Avísame para que pueda hacer otros arreglos. No hubo respuesta. El sábado por la mañana, estaba en la cabaña supervisando la instalación de un nuevo calentador de agua cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Juno empezó con voz cuidadosamente neutral. Hemos estado hablando en familia sobre esta situación y nos gustaría tener otra reunión mañana. ¿Estarías dispuesta a venir? ¿Es una emboscada?, pregunté con cautela. No, me aseguró. Es un intento genuino de resolver las cosas.
Tu padre y yo hemos estado reflexionando y bueno, nos gustaría que todos hablaran abiertamente. Acepté con cierta inquietud. Esa noche me preparé mentalmente para diversos escenarios, desde la capitulación hasta la confrontación. Pasara lo que pasara, me comprometí a mantener mis límites, pero permaneciendo abierta a un acuerdo razonable. Al día siguiente llegué a casa de mis padres y los encontré a todos ya reunidos. Mis padres, Jason, Grace y Madeline, parecían apagados pero no hostiles. Lois estuvo notablemente ausente. Gracias por venir, empezó mi padre una vez que todos nos sentamos. Hemos tenido conversaciones difíciles esta semana sobre la dinámica y las expectativas familiares. Madeline tiene algo que decir. Madeline levantó la vista, con una expresión entre vergüenza y resignación. He estado pensando en lo que todos dijeron la semana pasada. Al principio me sentí enojada y dolida, pero he empezado a darme cuenta de que tal vez me he estado aprovechando. Hizo una pausa. No digo que lo haya hecho a propósito, pero el patrón sigue ahí. Asentí sorprendida y con cierta esperanza. Sobre la cabaña, continuó. Ahora entiendo por qué querías el acuerdo. Es tu propiedad y tienes todo el derecho a establecer las condiciones para su uso. Gracias por decirlo, respondí con sinceridad. Pero, añadió Madeline, todavía no puedo pagar lo que me pides. El depósito de servicios y el de seguridad juntos superan el presupuesto para todas nuestras vacaciones. Estaba a punto de responder cuando mi padre intervino. Ahí es donde queríamos proponer una solución, dijo. Tu madre y yo cubriremos el depósito de seguridad de la familia de Madeline. Parece justo, ya que hemos permitido algunas de estas expectativas desequilibradas a lo largo de los años. Lo consideré. Eso ayudaría, pero aún queda el problema del respeto a la propiedad. Las 2 últimas veces que se quedaron, hubo daños y no se reportó nada. He hablado con Lois y los niños sobre eso, dijo Madeline. Hemos acordado tener más cuidado y reemplazar o reparar cualquier cosa que se dañe. Fue un comienzo, pero las palabras no fueron suficientes después de años de patrones establecidos. Saqué mi tableta donde prepararía una versión simplificada de mi contrato original. He revisado los términos, expliqué. La tarifa de servicios públicos se calcula con base en aumentos históricos reales, no en estimaciones. El depósito de seguridad es menor y he añadido una lista de pago detallada para que no haya confusión sobre las expectativas. Pasé la tableta entre todos, observando cómo todos revisaban el documento. Seguía siendo un acuerdo formal, pero con términos más razonables y explicaciones más claras de la justificación de cada requisito. Me parece justo, comentó Grace. De hecho, me gustaría tener una copia para cuando deje que la gente use mi apartamento en la playa. Jason asintió. Lo mismo con mi barco. Es bueno tener expectativas claras. Mi madre parecía pensativa. Creo que todos hemos aprendido algo importante aquí sobre los límites y el respeto en la familia. Madeline tomó la tableta al final, leyendo con atención. Tras un largo momento, levantó la vista. Ahora entiendo por qué necesitabas esto. Y te pido disculpas por cómo traté tu propiedad antes. No fue una solución completa. Un cambio real requeriría tiempo y constancia, pero fue un gran avance. Mientras seguíamos hablando, surgió una nueva complicación. Madeline no les había contado a Lois ni a los niños sobre la incertidumbre de sus planes de vacaciones. Todavía esperaban usar la cabaña, pues Lois ya había solicitado la licencia del trabajo. Esperaba que todo saliera bien. Madeline admitió. Esta revelación amenazaba con socavar nuestro progreso. Tenía que decidir. Mantenerme firme en el principio, posiblemente castigando a los niños por la mala planificación de su madre, o encontrar un acuerdo viable que mantuviera mis límites y permitiera una transición hacia las nuevas expectativas. 7 días después de presentarle a Madeline el contrato formal de alquiler, recibí un mensaje de texto de ella que simplemente decía, ¿podemos hablar de la cabaña en persona? Sugerí encontrarnos en una cafetería cerca de mi apartamento, un lugar neutral donde pudiéramos hablar en privado. Cuando llegó Madeline, me impresionó su actitud, apagada y casi nerviosa, sin su habitual seguridad. Gracias por recibirme, empezó jugueteando con su taza de café. Quiero hablar sobre sus condiciones para usar la cabaña. Asentí, esperando a que continuara.
Al principio me sentí molesta y enojada por el acuerdo, admitió. Me pareció tan impersonal. Pero después de nuestra reunión familiar y de ver que todos, incluso mamá y papá, estaban de acuerdo contigo, he estado pensando mucho. Sacó una carpeta de su bolso y la puso en la mesa entre nosotros. He firmado tu acuerdo todo, los servicios públicos, el depósito de seguridad, las normas sobre invitados adicionales, y también he añadido algo. Curiosa, abrí la carpeta. Dentro estaba mi consentimiento con su firma, junto con una carta manuscrita. Es una disculpa, me explicó mientras empezaba a leer, por aprovecharme de su generosidad, por no respetar su propiedad y por usar a los niños como palanca emocional. También incluí un cheque para cubrir los daños de nuestras estancias anteriores que nunca atendí adecuadamente. Miré el cheque, $350, una estimación justa de los gastos que había absorbido de sus visitas anteriores. Esto es inesperado, dije con sinceridad. Hablé con Lois y los niños, continuó Madeline. Tuvimos nuestra propia reunión familiar. Les expliqué que la cabaña de la tía Juno no es un hotel gratuito y que debemos tratarla, y a ti también, con más respeto. Los niños sugirieron hacer tareas en la propiedad durante nuestra estancia para ganarse la vida. Me miró fijamente con una expresión sincera. Nunca antes había tenido que enfrentarme a este patrón de comportamiento. Todos siempre me acomodaron por los niños, porque siempre tenemos dificultades económicas. Pero eso no justifica que se aprovechen de mi familia, especialmente de ti. El cambio fue notable, no solo el reconocimiento del comportamiento pasado, sino las acciones concretas para cambiarlo. Por primera vez en nuestra relación adulta, Madeline me trataba como a una igual, cuyos límites merecían respeto. Gracias, dije con una mezcla compleja de reivindicación y reconciliación. Te lo agradezco, Madeline. De verdad. La familia de Madeline usó la cabaña ese julio. La diferencia en el trato que le dieron a la propiedad fue evidente de inmediato. Platos limpios, sábanas dobladas, un proceso de pago meticuloso. Mis sobrinos incluso me dejaron una tarjeta de agradecimiento con un dibujo a mano de la cabaña. Sin embargo, más significativo que el estado de la cabaña fue el cambio en nuestra dinámica familiar. Nuestros padres, conscientes del desequilibrio que habían propiciado, empezaron a establecer sus propios límites. Cuando Madeline les pidió que cuidaran a los niños al mes siguiente, se negaron porque ya habían hecho planes con Grace. Fue un cambio pequeño pero significativo. En nuestra barbacoa familiar del Día del Trabajo, escuché a Madeline ofrecerse a ayudar a Jason a mudarse a su nuevo apartamento, ofreciéndose como voluntaria sin que se lo pidiera. Más tarde se me acercó con una sonrisa tímida. Me preguntaba si podríamos organizar la cabaña para el próximo verano, dijo. Quizás podríamos intercambiar algunos fines de semana. Tú cuidas a los niños un fin de semana, nosotros nos quedamos con la cabaña otro. Un intercambio real, no solo tú das y yo recibo. Me gustaría, respondí sorprendido pero complacido. Mi padre al oírme asintió con aprobación. La situación de la cabaña terminó siendo buena para todos, comentó. Nos hizo reflexionar sobre algunos patrones en los que habíamos caído. Mi madre se unió a la conversación. He estado pensando en esta idea de que la familia ayuda a la familia, admitió. Se supone que significa que todos se apoyan mutuamente de diferentes maneras, no que uno siempre da y los demás siempre reciben. Grace levantó su copa en un pequeño brindis. Por los límites sanos y la verdadera reciprocidad. Todos chocamos nuestras copas, incluso Madeline, quien añadió en voz baja, y a Juno por tener el valor de imponerlas primero. Sonreí, sintiendo una calidez que nada tenía que ver con el sol de verano. Defenderme había sido difícil e incómodo, pero había catalizado una transformación importante en nuestra familia. El acuerdo de la cabaña había expuesto problemas subyacentes que todos sentían pero que nadie había abordado. Al observar a mi familia, comprometida con un intercambio genuino en lugar de expectativas unilaterales, me di cuenta de que el verdadero apoyo familiar no se basaba en una adaptación incondicional. Se trataba de respeto mutuo, límites claros y reciprocidad equilibrada. La cabaña seguía siendo mi santuario privado, un símbolo de mi independencia y mis logros. Pero ahora también era algo más, el catalizador de una dinámica familiar más sana y equitativa que beneficiaba a todos, incluida Madeline. La próxima vez, dijo Madeline, interrumpiendo mis pensamientos, llevaremos nuestras propias tablas de pádel surf.
Me reí, reconociendo su comentario por lo que era, un reconocimiento de que disfrutar de mi propiedad no significaba tener derecho a todo lo que había en ella. Os sugerí, quizás podríamos hacer paddleboard juntas algún día. Madeline sonrió, una sonrisa sincera sin atisbo de derecho ni expectativa. Me gustaría, dijo. Realmente lo haría.